estoy ansioso porque hoy le traigo una palabra hoy traigo una palabra interesantísima. Usted sabe que yo lo titulé esto, 7 cosas que usted debe saber antes de la segunda venida de Cristo. Estuvimos viendo allí 2 o 3, alcanzamos a ver las 2 o 3 primeras. Y le Sí. traigo hoy algo que seguramente aquellos curiosos o aquellos que tienen la intención de aprender y la intención de escarbar un poco más, pretendo que le pase lo que una pastora que yo quiero con todo mi corazón, cuando yo le enseñaba algo que le sacudía su fe o que le sorprendía, decía ella, me dejó chascona. Chascona viene de la palabra chasca, que es una palabra mapuche, que significa pelo, ¿no? Entonces ella decía que quedaba chascona de lo... Aparentemente hace rato que nos dice así que puede ser que no logre todavía ese efecto en algunas enseñanzas, pero ella solía decir así. Así que yo pretendo que usted López y Lanuni, que son los que veo, y los que están escuchando y los que van a ver después esto, puedan quedar chasconas también lo que le voy a mostrar, porque a mí, en lo personal, me interesó mucho, por distintas causas. La primera de ellas, usted sabe que en esta historia del Apocalipsis, en muchas situaciones, no solamente del Apocalipsis, de la Biblia toda, hay una serie de situaciones donde hay 2 puntos o 3 puntos de vista de interpretación, y todos ellos con cierta valía de refuerzo y de aseveración bíblica, lo cual hemos nosotros visto. Hay algunos que dicen que la salvación se pierde, otros decimos que la salvación no se pierde, y así tenemos allí argumentos bíblicos de ambos bandos, mayormente uno que otro, pero ambos tienen aseveración bíblica, que el rapto de la iglesia es real. Hay alguna línea evangélica que dice que no, porque unifican el regreso del Señor con la unión con Cristo, cosa que yo todavía he tratado de entender y no puedo porque me faltan piezas allí, pero también tiene alguna aseveración bíblica, y así podría mostrar varias doctrinas que hablan de esta posibilidad de tener una doble visión de cierta parte de la Biblia. Yo tengo aquí hoy algo realmente interesante, algo realmente llamativo, y que realmente cualquiera sea la interpretación que nosotros tengamos de este segmento de lo que le voy a enseñar, es digno de poner atención. Es digno de poner atención. Así que no debemos olvidar que hemos aprendido algunas cosas, como por ejemplo que Dios, el Padre, había mandado a su Hijo Jesucristo por su pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazó a ese Mesías, y nosotros terminamos, ¿no es cierto?, los gentiles, terminamos siendo, en definitiva, la esposa del Cordero, ¿no es cierto? Lo vimos también reflejado ahí en esa vivencia que tenía José allí en Egipto. Se recuerda que también lo estuvimos identificando claramente allí, en ese maravilloso tipo de Cristo que es José. Así que nosotros tenemos claramente establecido que el pueblo de Israel es una cosa y la iglesia es otra, y que este Cristo terminó casado con una gentil hoy vamos a ver, para provocar a celo a Israel. Voy a mostrar, Dios le provoca a celo a Israel, pero le dice a los gentiles, no provoque celo contra Israel. ¿Me entiende? Dios provoca a celo a Israel, pero le dice a los gentiles, no provoques a celo a Israel. O sea, ahí vamos a tratar de entender. Pero somos la iglesia de Cristo y somos gentiles, y yo tengo que hablarle bastante sobre los gentiles. Una situación muy interesante. Muy interesante. No obstante, voy a regresar 2 pasos para atrás. Habíamos visto algunos de los sellos, imagínense, para nosotros, los sellos son cosas. Ya lo tenemos revisto. Esas son salitas no digo de salitas de 5, pero
primer, segundo, tercer grado de primaria, o sea, una cosa ya para nosotros. Póngale. Claro, nosotros estamos ya en otro nivel, ¿me entiendes? Pero estuvimos hablando sobre los sellos y los últimos 3 sellos marcan el comienzo de los juicios y las escenas catastróficas que la Tierra va a reflejar en un tiempo no muy lejano. Dice, los 3 sellos finales marcan el comienzo de los juicios y las escenas más catastróficas que terminan con el evento que la palabra de Dios debe suceder antes de la segunda venida de Cristo. Solo a modo de recuerdo, no se olvide que estamos haciendo un repaso. El 6º sello trae un terremoto, el sol se vuelve negro, la luna se vuelve como sangre y las estrellas del cielo caen sobre la tierra. El cielo se divide como un pergamino y los hombres se esconden de la ira del Cordero por todas las cosas aún no se han cumplido. ¿Es todo lo que hay que entender? No, hay que aprender mucho más. El número 4 de estos eventos que yo le estoy mencionando dice que van a haber 2 testigos que proclamarán el Evangelio. Dice allí en Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 5, y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1270 días, vestidos de silicio, y si alguien quiere dañarlos, el fuego fluye de su boca y devora a sus enemigos. Entonces, si alguien quiere dañarlos, debe ser asesinado. De esta manera dice Apocalipsis 11, de 3 al 5. Si bien hay mucha especulación sobre quiénes son estos 2 testigos, el que siempre está nombrado en el medio es Elías. Él es el que siempre está nombrado, a veces con Enoc, otras veces lo asimilan con Moisés. Lo cierto es que van a haber 2 testigos allí que van a predicar por 1260 días, y hoy vamos a hablar un poquito bastante sobre esos 1260 días, ¿está bien? Piensen esto, somos la primera generación donde la tecnología podría permitirnos que este evento se vea en tiempo real. En todo el mundo, usted puede estar en la sala de su casa, en el living allí, y ver cuando aquellos 2 testigos proclamen el Evangelio, salga fuego de su boca y se mueran sus enemigos, los que pretenden dañarlo. ¿Usted tiene intención de ver eso? No, espero que no. No, no, digo, porque a lo mejor usted me dice que sí, y yo le hago un pase para que se quede acá. ¿No? Bien. No. Nadie puede dañar a estos 2 testigos durante 3 años y medio mientras predican la verdad del Evangelio. Les decía yo, ¿te imaginas el circo que crearán los principales medios de comunicación a través de esto? 3 años y medio. Si me tienen vuelto loco con que Donald Trump, presidente, que no se quiere ir del poder, que está perdiendo la elección, declaró fraude antes que se emitiera el primer voto. Se adelantó, fraude antes de que se emita el primer voto. Declaró fraude y dijo, dejen de contar. Si todavía no. Tuiteó ahí en la red social Twitter, dejen de contar, ¿no? Y se quiere, dice, yo ya ganamos, así que dejen de contar. Han hecho un circo interminable con este personaje. Imagínense con personajes como estos, de verdad llamativos, poderosos, que van a matar gente con el fuego de su boca. Imagínense el circo que se hará en aquel tiempo con respecto a esto. Y la televisión lo llevará a todo el mundo en tiempo real. De verdad va a ser bastante interesante, así que aún así no me interesa verlo personalmente, obviamente. No, sí, obvio. Entre la 6ª y la 7ª trompeta, este anticristo matará a estos 2 testigos. Estarán muertos en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio, mientras la gente celebra su muerte. Entonces Dios hablará y dirá, vengan aquí, y ellos irán al cielo en una nube. Y en ese momento se provocará un terremoto que matará solo en Jerusalén a 7.000 personas. Serán asesinadas por este terremoto. Todos estos datos que yo le estoy, no es que yo dice cálculo, son toda información bíblica que yo no tengo tiempo de darle versículo por versículo, pero esto que yo le estoy dando está estrictamente relatado en la Escritura, ¿no?
El resto estaría, bueno, mueren 7.000 allí en Jerusalén, el resto estaría aterrorizado dándole gloria a Dios de la manera que ellos puedan. Si estás creando una línea de tiempo incluso durante la destrucción que viene de la mano de Dios, Él todavía entiende su gracia y su perdón, y aquellos que se arrepientan se vuelven y siguen a Jesús. Ponga atención lo que acabo de decir. A pesar de toda esa dureza, a pesar de toda la destrucción, Dios sigue teniendo cierta misericordia y sigue dándole posibilidades de perdón y de gracia a ciertas personas. Aquellos que se arrepienten y se vuelven y siguen a Jesús podrán ser salvos. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Mientras tanto, 10 reyes gobiernan al mundo. Uno de estos 10, el cuerno más pequeño es el anticristo, gana mayor poder y gana mayor prestigio y matará a 3 de esos reyes. Dice así en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, he aquí te enviaré a Elías el profeta antes de la venida del gran y terrible día del Señor, y él restaurará los corazones de los padres a sus hijos y los corazones de los hijos a sus padres, para que yo no venga y hiera la tierra con maldición, dice Malaquías 4, 5 y 6. Número 5, los juicios de las trompetas. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró en el altar, sosteniendo un incensario de oro, y dieron mucho incienso para que pudiese agregarlo a las oraciones de todos los santos en el altar de oro que estaban delante del trono, dice Apocalipsis 8 del 1 al 3. También hemos hablado un poco sobre aquellos que están allí delante del trono rogando que se haga venganza por la sangre derramada. ¿Qué mensaje de afirmación más grande para los creyentes? A través de los siglos, el rey David confirmó que Dios salva nuestras oraciones y nuestras lágrimas. ¿Se acuerda que habla allí de la redoma? Ahora veremos por qué pasa esto. A medida que se desarrollan estos juicios de trompeta, vemos que otra cosa necesaria viene del cielo y se debe suceder antes de la segunda venida de Jesucristo. Granizo, fuego y humo mezclados con sangre serán arrojados desde el cielo a la tierra. Está como para no estar ahí, no es un ambiente que uno quiera estar, ¿no? Sin embargo, hay algunos que yo conozco que pareciera que esperan y quieren disfrutar de eso. A mí me molestan los granizos porque me pueden abollar el auto que no tiene techo. Imagínate si te cae en granizo con fuego, humo y sangre del cielo, o sea, no da, ¿no? La primera trompeta cumple esa profecía. Cada juicio de trompeta aumenta en intensidad. Dios envía a estos habitantes de la tierra para acompañar a las trompetas restantes. No se olvide que esto es un paneo general, después nos vamos a detener en cada uno de estos, ¿no es cierto? La escena cambia abruptamente entre los juicios de las trompetas sexta y séptima, al igual que la actitud de los hombres y de las mujeres que logran sobrevivir. Apocalipsis capítulo 13 habla de este líder, esta bestia que es asesinada por una herida mortal en la cabeza y luego sana. No se olvide que el anticristo va a resucitar. El falso profeta va a resucitar, ¿cierto? Entre el templo judío, entra en el templo judío y se proclama que él es Dios y rompe el pacto con Israel y le hace guerra a Israel en la mitad de la gran tribulación. Dios le da autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses le voy a mostrar que es lo mismo que 1260 días. Ya se lo voy a mostrar. El falso profeta del anticristo establece una sociedad sin dinero en efectivo en la que se debe tener una marca en la mano o en la frente para poder comprar o vender. Todos los
pensadores y los comentaristas coinciden en que va a ser como un microchip, que en algunos países ya se usa, puesto en la mano derecha, reemplazando, usted sabe que se ha ido reemplazando el dinero, entre comillas, producto, según ellos, producto de la multiplicación de la delincuencia. Ahora ya te esperan fuera del cajero automático, de fuera del banco, te roban el efectivo, también te roban o te clonan las tarjetas y te sacan tus recursos de los bancos o de los cajeros. Entonces, como excusa para que eso no pase, no mejor, te pongo un microchip aquí que tiene todos tus datos de económicos, de salud. Obama había estado estableciendo uno, pero que se limitaba exclusivamente a lo económico y se dejó de aplicar porque pretendían los creadores de ese chip que tuviera toda la información, también la información de salud que tiene que ver con el ADN, con el tipo de sangre, con el tipo de enfermedades crónicas o las patologías crónicas que cada ser humano tiene, que tuviese toda la información. El proyecto que había aceptado Obama era que exclusivamente se refería a lo que tenía que ver con la economía y por considerarlo incompleto quedó encajonado allí. Pero ese ya era un proyecto de Obama que tuvo 8 años de gobierno antes de Donald Trump, o sea, hace un rato largo ya. Así que esta historia no está tan lejos. Esta marca llamada la marca de la bestia, o también reconocida como el número 666, que es el número de hombre, ¿no es cierto? Aquellos que rechacen la marca serán decapitados en este mundo. Ahora vamos a hablar de esto. Pero aquellos que tomen la marca de esta bestia nunca heredarán el reino de Dios, pasarán la eternidad con Satanás en el lago de fuego. Ahora vamos a profundizar sobre esto, que es muy interesante. Créanme que muy interesante. Claro, los cristianos lo leen rápidamente, pero nadie piensa en esto. Si usted profundiza esto, que usted no puede comprar ni vender, primero, usted si quiere tener posibilidad de vida eterna, tiene que rechazar la marca. Pero rechazar la marca significa, si te toman preso, te van a decapitar. Si logras escapar y esconderte, no vas a comprar ni poder vender. Lo que significa que no vas a tener para comer. Lo que significa que tus hijos van a morir de hambre. Lo que significa que tu familia va a morir de hambre. Si vos tenés padres viejos, ¿cómo haces para ver allí en el lecho de muerte a tu papá morir de hambre? Porque tenés otra alternativa. Me pongo la marca para poder comprar y vender y alimentar a mi familia. No es tan fácil creer que me resisto a la marca y veo, no sé, yo pienso en los míos, ¿no? A usted lo pongo como ejemplo. Veo al Mica, a la Zoe, a su mamá, a su hermana, a su papá morir de hambre, literalmente de hambre. ¿Cómo hace usted para que eso pase? Entonces no es tan simple esto que si escapo de la marca no la quiero y me escapo y no me la pongo. Es una situación que hay que analizar profundamente porque de esa marca depende la sobrevivencia o la muerte. Ya vamos a profundizar un poco sobre este tema. Número 6. Dios no olvida a su pueblo. Y aquí, tengo aquí una situación que yo quiero presentarles para hoy. En el capítulo 11 de Romanos, Pablo exclama, Dios no ha desechado a su pueblo, ¿verdad? Entonces contesta su propia pregunta, versículo 1 y 2. Que nunca lo haga, por favor, que no lo deseche nunca. Quizás, quiero que me lea, por favor, la Elizabeth, si está por ahí, Romanos capítulo 11, versículos 1 y 2 y 29. Para ver que Dios no ha desechado nunca a su pueblo, porque hay una tendencia teológica satánica que es la teoría del reemplazo, de la cual también vamos a hablar ahora. Romanos capítulo 11, versículos 1 y 2, por favor. 1, 2 y 29. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice,
de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Versículo 29, por favor. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese versículo que tan frecuentemente nosotros utilizamos se refiere a esto, y ya lo vamos a profundizar también. Quizás parte de la confusión del lector sobre el libro de Apocalipsis podría aclararse si los creyentes hoy entendieran qué profecías se refieren a Israel y cuáles se refieren a la iglesia. Yo el otro día les decía, hay hermanos que no entienden, toman cada versículo así separado y aislado y lo utilizan como quieran. Nunca se preocuparon del contexto, ni del fondo histórico, ni de la inserción de otros textos que se llaman textos paralelos. No, lo agarramos, lo ventilo así y lo entiendo como quiero. Y así no va. El pacto de Dios con Israel es irrevocable. Dios nunca ha desechado, lo dice Romanos 11 y lo acabamos de leer. Si Dios pudiera romper su pacto con Israel, ¿qué significaría para la iglesia? Claro, podría romperlo también. Claro, pues. Obviamente, si rompe el pacto con Israel, tendría que romper el pacto con los gentiles, sobre todo con los gentiles, que Claro. somos un agregado. El pacto original de Dios con su pueblo es con Israel. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero Dios tiene un plan de recomposición con Israel. Si Dios desechara a Israel, tendría que desechar a la iglesia, lo cual sería complicado para nosotros. Si Dios pudiera romper el pacto con Israel, ¿qué significaría para la iglesia? Dios no miente, la mentira de Satanás de que la iglesia ha reemplazado a Israel, llamada la teología del reemplazo, es herejía y también está destrozando el Antiguo Testamento. Y usted sabe que una verdad de Dios tiene que ser compatible el versículo con el contexto con el capítulo con el libro con el testamento y el testamento con el otro testamento, cualquiera sea. Así debe ser interpretada la Escritura. El tema central que le quiero comentar ahora es el siguiente. Aquí surge una pregunta importantísima que me pareció a mí. Pregunto, López, después del rapto de la iglesia, ¿se seguirán salvando gentiles? No se olvide lo que le dije al principio. Nosotros somos una iglesia. ¿Qué? Ahí me hizo pensar algo ahora. Básicamente somos una iglesia de gentiles. También le enseñé que si bien es cierto se han salvado un montón de judíos, Pedro predicó hace 3.000 años, hace 2.000 años, y la primera predica se convirtieron 3.000 y evangelizar, pero también le enseñé que el trato de Dios con Israel es en la gran tribulación. El trato con Israel como nación, es en la gran tribulación. Nosotros han sido llamados personales, pero el grueso que conforma la iglesia de Cristo somos gentiles. Ahora pregunto, ¿después del rapto de la iglesia se seguirán salvando gentiles? ¿Sabe que hay algunos que yo conozco y algunos parientes míos dicen, no te preocupes, yo voy a llegar 7 años después, pero voy a llegar? Créame que quiero que pongan atención a lo que le voy a enseñar hoy, porque como dijo aquella querida y amada amiga mía, van a quedar chascones. Escuche. Repito la pregunta. Sí. Después del rapto de la iglesia, ¿se seguirán salvando gentiles? Le demostraré una interpretación importante sobre este tema, la cual muchos cristianos aceptan como válida e importante, porque vale la pena poner atención a esto. Ya hemos determinado que enseguida que la iglesia es arrebatada, se da inicio aquí en la tierra a la gran tribulación. Esto lo tenemos recontra claro. ¿Se salvarán gentiles en la gran tribulación? Respuesta. Según este punto de vista que estamos viendo hoy, no.
porque de lo contrario deberíamos cambiar nuestra manera de predicar y también nuestros argumentos de predicación. Escúcheme, esto de hoy le va a gustar. La Biblia dice que la oferta de salvación es para hoy, no para mañana. Hay un montón de textos bíblicos que dicen que la salvación es para hoy. Yo busqué algunos textos, pocos. Hebreos 3:7, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, versículo 9, donde me tentaron, dice el Señor, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hebreos 3:10, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pregunta, después de esa situación que nosotros también conocemos bien, cuando Dios declaró esto, ¿usted le vio posibilidades de ingreso a la tierra prometida? ¿O se murieron todos estos en el desierto? Murieron todos en el desierto. No hubo posibilidad de segunda salvación. No segunda salvación, sino segunda oportunidad, llamémosle correctamente. Hebreos 3:15 dice, por tanto, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nuestro argumento debería ser cambiado si se salvan gentiles de la gran tribulación o después del rapto de la iglesia. Ponga atención. Deberíamos decir, sálvate hoy, el llamado es para hoy, o espera fielmente hasta después de la gran tribulación donde quizás podrías también ser salvo. Pero no es así el argumento bíblico. Si hoy rechazas la salvación, pues dices, bueno, no, está bien, no querés la salvación ahora, bueno, tratar de mantenerte cerca del Señor porque después que pase la gran tribulación, ahí también te va a poder salvar. No es así el argumento bíblico. Todavía no empiezo, ¿no? Todavía no empiezo. Espero. No encontramos promesas de salvación para después del rapto de la iglesia, para los gentiles en ningún lado. Mire, si podemos buscar, ahora va a entender por qué estuve hasta las 7:30 de la mañana. Si podemos buscar un patrón de lógica en el proceso de nuestro Dios, repito, si podemos buscar un patrón de lógica en el proceder de nuestro Dios, debemos mirar la ejecución de otros juicios realizados por nuestro Dios en el pasado, para ver cómo se comportó en aquel tiempo. Veamos. Ejemplo. En el proceder de Dios, lo primero que ha hecho siempre es poner a salvo a los creyentes y luego desatar su juicio. Lo vemos también aquí. Saca a su iglesia, otro gran argumento para el rapto premileniarista, saca a su iglesia y después declara la ira en la gran tribulación. ¿No es cierto? Ahora, así fue durante el diluvio. Aquí podemos ver, una vez que Dios cerró la puerta, nadie pudo abrir nunca más. Aunque el diluvio se demoró 7 días en venir. Cerró la puerta, estuvo 7 días allí, el arca con su gente adentro, y después recién de eso vino el diluvio. Muchos cristianos ni siquiera están enterados de eso. Génesis capítulo 7, versículo 4 dice, porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Versículo 10, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Algo nuevo que aprendí, pastor, perdón. No me di cuenta. Metió a Noé y a su familia, cerró la puerta y estuvieron 7 días ellos dentro y no caía una gota de agua. Usted piense en ese Noé. Me mandan a hacer un barco que no había llovido nunca. Me trabajo, me tratan de loco, estoy un montón de años laburando, me dicen que me meta, me cerraron la puerta y la lluvia, pasaron 7 días y no cayó una gota de agua.
Piense, la otra cara de la moneda, piense los que estaban afuera. Claro, ¿Cuántos no, días bien, que no, te yo has estoy... metido adentro? ¿Y dónde está tu diluvio, amigo? ¿Dónde está tu diluvio? Bajate de ahí hace una semana que estás metido ahí, que no llueve. ¿Se da cuenta? Repito, estaba profetizado por el Señor, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y relata allí, el versículo número 10 dice, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Pregunto, le dijo Noé, muchachos, arrepiéntanse que viene un diluvio. No, no queremos, bueno, no importa. Fíjate, calmado, mantente arriba de un árbol que si cuando pase el diluvio también te va a poder salvar. No había una segunda salvación. No había una segunda oportunidad aquí. Veamos, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Los ángeles sacaron primero a Lot y a su familia y después vino lo que ya sabemos que pasó. ¿No es cierto? Destruyó a toda aquella gente, a todos la sodomía, toda la homosexualidad que había en esas cinco ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, 5 ciudades destinadas para la destrucción por la misma causa, por la sodomía. No dice acá, bueno, vamos, salgan, ¿no? Bueno, si no quieres salir ahora y lográs zafar, después de que pase todo esto, no, tampoco había una segunda oportunidad. El mismo principio encontramos en la parábola de las 10 vírgenes, donde hace una clara identificación de la segunda venida de Cristo. Mateo 25:6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros ni a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. 10. Pero mientras ellas estaban comprando, no, escuche, esto es importante, que tampoco los evangélicos se dan cuenta, escúcheme, pero mientras ellas iban a comprar, todo el mundo piensa que estaba por salir y justo vino el esposo. No, ellas ya andaban comprando. Las 5 vírgenes insensatas nunca vieron al esposo. Nunca lo vieron. Mire, ponga atención. Pero mientras ellas iban a comprar, mientras estaban comprando, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron en las bodas y cerraron la puerta. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Después vinieron. Cuando llegaron, encontraron la puerta cerrada. Y gritaron para adentro, ¿no? Y de adentro, ¿qué le dijeron? Las 10 vírgenes imprudentes no vieron llegar al esposo, nunca lo vieron. Cuando regresaron de comprar, encontraron la puerta cerrada. La respuesta del esposo de adentro, ¿cuál fue? 25:12 de Mateo. Mas él respondiendo le dijo, de cierto digo que yo no los conozco. No los vi nunca. Yo no los vi, no los conozco, nunca los vi en ningún lado. No estaban allí, andaban comprando cuando el Señor vino. Estas insensatas nunca vieron al Señor. La palabra de Dios dice que la venida será como ladrón en la noche. Los que están en condición de la imprudente, tampoco lo verán, será como ladrón para ellos. Absolutamente lógico. Ahora, lo ve a usted al Señor diciendo, de cierto te digo que no te conozco, pero espera hasta que pase todo esto y capaz que después entras. No, no dice eso. No dice eso, dice que se cerró la puerta y se acabó la milonga. Se cerró el arca, la puerta del arca, y se acabó la milonga. Vinieron los ángeles sobre Sodoma y Gomorra y se acabó la milonga. No hubo una segunda oportunidad de salvación. Espere, no se asuste. Tampoco dice aquí, aguarden fielmente hasta el final y luego serán salvas y podrán entrar con las otras. No, no dice nunca eso. La imprudente que quedaron fuera representan también a la falsa cristiandad que hoy están dentro de nuestras iglesias,
quienes ni aún estando dentro tuvieron una segunda oportunidad. Ni aún estando dentro. ¿Victoria o 2 minutos? 2. No. Pasó rapidísimo. Continúo. Con la puerta cerrada no hay más oferta de salvación para ellos. Y esta puerta se cerrará el día en que Cristo venga por su iglesia en el tan esperado rapto de ella. Pero yo les voy a mostrar con textos bíblicos reales que esto es así. La puerta se cerrará el día en que Cristo venga por su iglesia en el tan esperado rapto. Nosotros hemos predicado el Evangelio haciéndole creer a muchas personas que ponele que estuviste en la iglesia. Vino el rapto y te quedaste pajaroneando aquí. Se supone que vos podés seguir bregando para adelante. Ya ponele que después te agarre la valentía y estés dispuesto a morir por Cristo. Pero aquí estamos tratando de visualizar si los gentiles tienen salvación después del rapto. Vamos a ver hasta dónde los gentiles pueden entrar en el cielo. Ahora se lo voy a mostrar dentro de un minuto. Perdón. Y esta puerta se cerrará el día en que Cristo venga por su iglesia en el tan esperado rapto de ella. Esta situación, escuche, esta situación de no inclusión no están solo aquí las pobres ovejas negras y desconocedoras de todo y descarriadas, sino todo líder que estando en autoridad no supieron valorar el privilegio otorgado por el Señor, no haciendo su tarea, no dando ejemplo a sus hermanos en todo, a lo que hacían lo hacían todo por ganancia personal, también llamados dentro de la fe mercenarios de la fe. Cada pastor, cada obispo, cada apóstol, cada profeta, cada misionero, cada persona en autoridad dará cuenta al Señor de lo que ha hecho. Yo sé que mucha gente le da 5 de bolilla de importancia a 1 Timoteo 3, donde están las características propias. Búsquemelo por favor, 1 Timoteo 3. Las características propias de los líderes, las características propias de los ancianos en aquel tiempo, que son los pastores de hoy. Apóstoles, obispos, pastores, encargados de obra, todo el que esté en liderazgo. La gente no le da bolilla a esta lista de características. Pero la Biblia es absolutamente clara. Si vos crees que fuiste llamado al pastorado, por ejemplo, y no sos capaz de enseñarle teología verdadera y pura a tu gente, nunca debiste ser pastor. Amén. Nunca debiste ser pastor. Si no tienes una relación íntima con el pueblo, si no eres buen anfitrión, nunca debiste ser pastor. Veamos, léame por favor, primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Ahí ya se fue. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Y aquí hay una controversia. Algunos dicen, no, el que estuvo casado no puede volver a ser pastor. No, no es cierto, no se refiere a eso. Marido de una sola mujer quiere decir que no sea adúltero. Siga. Dice, sobrio. Sobrio. ¿Qué es algo sobrio? Algo simple, algo dado, algo que se relaciona con el grueso de la gente. No que estás 2 peldaños más arriba que los otros porque sos el pastor. Yo conozco gente que anda con guardaespaldas que vos no lo podés tocar. Yo creo que podías tocar a Cristo, pero no lo podés tocar a ellos. Literalmente, no te dejan acercarte. La gran mayoría de los ministerios medianamente grandes, tenés que pedir audiencia. Audiencia para hablar con el pastor. Y depende del caso que presente, pues si el caso es de medio pelo, te derivan
con un líder cualquiera. La gente hacía y hablaba con Jesús mismo. Sobrio, simple, igual que los otros. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Eso es simple. Igual que los demás, mezclado con los demás. No vos allá arriba del púlpito y el resto de los indios acá abajo. Continúe. Prudente. Siga, por favor, siga. Decoroso. Hospedador. Apto para enseñar. Decoroso, prudente, hospedador, apto para enseñar. Si usted no sabe Biblia, si usted no tiene las respuestas teológicas, pero no hablo de sanata, no hablo de chamullo, porque para eso estamos los argentinos. Hablo de que alguien venga y te diga, ¿por qué no me explica la doctrina de la regeneración? Y usted sea capaz de hacer eso. ¿Por qué no me explica la visión de la Trinidad, aun cuando la palabra no sale en la Biblia, pero la doctrina está allí? Y saber quién es quién. ¿Por qué no me dice, por favor, pastor, cómo yo puedo solucionar este y este problema y usted tenga un rosario, entre comillas, un rosario bíblico para que aquella persona desorientada pueda encontrar el camino a través de las Escrituras? No hablo de charlatanería, de que te mete un poco de filosofía, que te mete un poco de psicología, que te mete un poco de chamullo y medio te envuelvo y te mando. Hablo de Biblia, hablo de conocimiento genuino, porque el que va a juzgar estas cosas es Dios, el creador de esa palabra. El que dijo que el jefe tiene que ser apto para enseñar. Al revés, si usted no es apto para enseñar, usted no puede ser pastor. Corta la historia. Continúe, por favor. Dice, no dado al vino. Bien. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. No sea como Al Capone o como Elliot Ness intocable. La iglesia está hecha para gente con problemas y que se equivoca. Así que usted se relaciona con gente como pastor, con gente que se equivoca. La gente vino ahí dentro porque este es un lugar donde nos podemos equivocar, el pastor y los otros. Pero no nos espantemos porque los que están 2 peldaños más abajo que yo se equivocaron. Esta es la iglesia. Continúe. Dice, sino amable, apacible, no avaro. Que no te guste No lo veas todo a través del vidrio verde. No, hay cosas que no se pueden medir con un billete. Siga. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con total honestidad. Bien, acá hay una cosa que hay que aclarar. Si yo tuviese un hijo que yo no pude evangelizar nunca, yo no puedo ser pastor. Mis hijos, yo tengo un hijo que hoy no milita, que declara, como propias palabras dice, tranquila vieja, yo voy a hacer canuto hasta el día que me muera. Cuando era niño, cuando era menor de edad, cuando creció, estuvo en las filas del Evangelio, enseñando palabra de Dios. Ah. Todos mis hijos han hecho eso. Pero si yo hubiese tenido un hijo que nunca, o que hubiese rechazado el Evangelio, que hubiese odiado el Evangelio, que nunca hubiese hecho una manifestación de fe, yo no podría ser pastor. Lea el último pedazo, por favor. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Escuche, yo conozco pastores que ni la señora es cristiana. Ni la esposa es cristiana. El pastorado es un llamado familiar, naturalmente familiar.
Dice ahí la Biblia claramente, si yo no puedo tener sujeción, si yo no puedo convertir a mi propio hijo, ¿cómo cuidaré de la iglesia de Dios? Siga. No un neófito, ¿Qué es un neófito? sino No un nuevo, pues esa palabra la han Nuevo. utilizado tan mal, no una persona nueva. sí, Usted no puede poner de pastor a alguien que llegó recién. No, no un neófito, no un nuevo. ¿Para qué? ¿Por qué no? dice, no ¿Para qué sea no? que Envaneciéndose, sí, caiga en la condenación del diablo. ¿ve? No un nuevo, no un nuevo, un jovencito que se la crea. No, alguien que esté maduro, que tenga un criterio de vida, de responsabilidad, ¿me entiende? Siga. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿Qué piensa la para que gente? no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué piensa la gente de vos? Estoy hablando, yo soy un pastor que preparo pastores y preparo profetas y preparo evangelistas y preparo maestros. Yo soy un pastor que pastorea futuros líderes. ¿Qué piensan tus hijos de vos? ¿Cuál es el testimonio que tienen tus hijos de vos como siervo de Dios? ¿Qué piensan tus vecinos de vos? ¿Es tu casa el lugar donde la gente va a pedir oración cuando se ve en problemas? ¿Es que vos te parás en la puerta y todo el mundo te toca la bocina, te saluda porque vos tenés una relación afectiva con todo el mundo? Tiene que tener buen testimonio de los de afuera, de los que no son de la iglesia, de los que no son de tu casa. Cualquier rompimiento de estas leyes te impide ser pastor. ¿Qué piensan tus vecinos de vos? ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo de vos? ¿Qué piensan tus parientes de vos? ¿Tus parientes quisieran ir a tu iglesia? ¿Se congregarían con vos tus parientes? ¿Tus hijos quisieran ir a la iglesia tuya, que vos sos el papá? El único hijo mío que hoy por hoy no milita en el Evangelio oficialmente es Israel. Cada vez que la iglesia lo necesita, Israel está presente. Hoy está trabajando para el templo. Tiene absoluto respeto por mis hermanos y tiene absoluto respeto por el pastorado de sus padres. ¿Qué piensa la gente de tu testimonio? Continúa. Dice, los diáconos, ¿sí? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, Sin no doblez, codiciosos. muchacho, sin doblez, de una sola cara, de un solo comportamiento, de una sola visión, de una sola manera de enfrentar las cosas, de una sola manera de vivir las cosas. No que hoy la ves cuadrada y mañana la ves redonda y pasado la ves ovalada. No, de un comportamiento, sin doblez, derechito. Porque el que alcanza un diaconado es casi seguro que está direccionado al pastorado. Obsérvalo. Siga, por favor. Dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de O sea, ganancias los deshonestas. pastores, según allí, los pastores no deberíamos poder tomar vino, habla de borrachera, por supuesto. Sí, sí, sí. Y los diáconos sí le pueden dar un poco al copete. Mira vos. Y digo claramente esto, no es pecado, yo no tomo jamás, pero no es pecado tomar una copa de vino. La palabra vino en la Biblia es una palabra técnica que siempre significa jugo de uva pisado y fermentado, en distintos grados de fermentación, pero no existe en la Biblia, no es que le pisaron la uva al Señor y él se tragó antes que se fermente. No, ya hemos estudiado sobre el vino nosotros y sabe claramente, es una palabra técnica que se refiere a jugo de uva fermentado. ¿Está bien?
Así que cuando dice no dado al vino significa que no sea un borracho, alguien que toma y no tiene control. No, si se toma una copa de vino no es ningún pecado. No es ningún pecado. Diga. No codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Interesante, ¿eh? ¿Qué más? Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, dice las mujeres, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Cada una de estas leyes, el rompimiento de una ley te descalifica. Porque la palabra dice claramente en el libro de Lucas que al que más se le da, más azote recibe. Esto no está dentro de lo que yo estoy estudiando, pero me parece importante que Jesús Rey de Gloria, que es un semillero de líderes, entienda cuál es la cuestión. Acá decía, cuando venga el rapto, en esta situación de no inclusión, o sea, que no sean arrebatados, no están solamente los pobres ovejas negras y descarriadas, sino todo líder que estando en autoridad no supieron valorar el privilegio otorgado por el Señor, no haciendo su tarea, enseñando, por ejemplo, aconsejando, por ejemplo, interiorizando desde el... Si vos tenés un corral y tenés ovejas dentro, te tenés que enterar cuál es la oveja que está mal. ¿Sabés vos de cómo está tu oveja? No haciendo su tarea, no dando ejemplo a sus hermanos en todo, o lo que hacían lo hacían todo por ganancias personales, también llamados mercenarios de la fe. ¿Está bien? Esto no estaba ahí dentro de mi plan, pero se lo enseñé de pasito, así de al paso, copetín al paso, un traguito y seguimos caminando. Ahora, si nosotros estamos hablando de que aparentemente los gentiles no tienen salvación en la gran tribulación, ¿quiénes son entonces esos mencionados en Mateo capítulo 24, versículo 22? Que dice así, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está claro que se refiere a qué? A personas que están salvas de la gran tribulación. A las mismas que se le hace la promesa en el versículo 13. Léame por favor Mateo 24, 13, Elizabeth, rápido, sí, por favor. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo tan remal usado lo vamos a ver de manera correcta en el contexto bíblico. Mire. Respuesta, está claro que se refiere a personas que serán salvas de la gran tribulación, las mismas que se le hace la promesa en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para poder entender esto debemos recordar lo que Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 11, cuando habla de Israel como nación, como pueblo escogido de Dios. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles. Yo leí varias versiones de este versículo, pero le voy a leer la NTV. La NTV se la leo en el mismo versículo. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo.
¿Qué son estos? La iglesia, que es arrebatada. Si el número, la plenitud de los salvados en Cristo está completa, ¿dónde se salvan en la gran tribulación gentiles? Dice aquí claramente, se lo leo de vuelta. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero esto solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. O sea que el número de gentiles está determinado, pertenece a la iglesia, Cristo los unifica, los completa y se los lleva. No es que a Dios se le olvidaron un par de gentiles, y ¡uy, se me quedaron estos! Están en la tribulación, volvamos para atrás y los salvamos. No, la plenitud de los cristianos que aceptarán a Cristo y que entrarán en la iglesia, serán arrebatados. Volvemos a los juicios anteriores que ya hemos mencionado. ¿Usted vio segunda oportunidad? ¿Cristo vuelve con su iglesia y dice, volvamos para atrás porque quedaron un par de hermanos rezagados? No, dice que somos llevados en el rapto, pasamos por el tribunal de Cristo, vamos a la boda del Cordero, volvemos con Cristo y ya coronado, pone el pie en el Monte de los Olivos, pelea la guerra y después vamos a la cena. ¿Con quiénes? Con el pueblo de Israel que es restaurado a través de la gran tribulación, donde usted ve gentiles salvándose en la gran tribulación. Continúo. Cuando todos los gentiles que se han de salvar estén dentro de la iglesia, recién ahí Dios empezará a tratar con su pueblo Israel a través de la gran tribulación. Estos son los judíos que habla Mateo 24 cuando habla de la gran tribulación. Si la Biblia deja en claro que Jesús vendrá por su iglesia en el rapto cuando haya completado la plenitud de los gentiles, deja claro que después del rapto no podrá haber salvación para los gentiles. Yo les he enseñado parte de esto. Israel es tratado por Dios en la gran tribulación. Y los judíos mesiánicos serán los que van a salvar. Ya vamos a hablar de eso. Aguánteme un tantito. Si esto es así, porque Apocalipsis 7:9 dice lo que dice, si esto que estoy diciéndolo es correcto, metámonos en otro problema. ¿Por qué Apocalipsis 7:9 dice lo que dice si lo que le acabo de decir es correcto? Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Nota importante, esta multitud está delante del trono. Delante del trono. La iglesia dice que se sentará en su trono. Están allá. Nosotros estamos acá. Es una cuestión diferente. Ponga atención. Estos están delante del trono. Dice aquí claramente que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos con ropa blanca y con palmas en sus manos. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. El apóstol Juan declara aquí, ¿quiénes son estos? Versículo 14. Y le dijo, Señor, aquí cuando hablaba uno con uno de los 24 ancianos, ¿se recuerda el texto de Apocalipsis 7:14? Ya nosotros, es salita de 5, ¿me entiendes? O sea, Apocalipsis 7:14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. La explicación es muy simple. La explicación es muy simple. Si no se deja de ver que la Biblia debe estar en armonía total porque no hay contradicción en ella, Dios nos ha dicho en Mateo capítulo 7, en Mateo capítulo 25 y en Romanos 11, que ya lo hemos visto, que no se salvarán gentiles en la gran tribulación después del arrebatamiento. A Dios no se le olvidaron algunos gentiles atrás para volver a buscarlos, que están dando vueltas por el mundo y no saben para dónde ir, porque eso significaría que Romanos 11 no estaría en armonía con el resto de las cosas. Dios no se contradice ni se olvida. Los que se salvarán en la gran tribulación son judíos
que aceptarán a Cristo como su Redentor personal. Ellos lavarán su ropa en la sangre del Cordero, porque cualquier manera de salvación es a través de Cristo y es a través de la sangre del Cordero. Ahora vamos a ver enseguida cómo se salvarán estos muchachos y a través de qué medio. Pare. ¿Se dio cuenta que vengo problema solucionado, problema solucionado, problema solucionado? Usted está viendo esto. Ellos lavarán sus ropas en la sangre del Cordero. Estos son los que se encuentran dispersos en todo el mundo. Serán las 12 tribus de Israel que hoy están dispersos por todo el mundo, en todos los países, hablando todo tipo de idiomas. Recuerde que nosotros también estudiamos que esta dispersación empezó en el año 70 a manos de Tito. Y también estudiamos en ese mismo estudio que eso no se terminó nunca hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy pasa esto. Serán las 12 tribus de Israel que hoy están dispersos por todo el mundo, en todos los países, hablando todo tipo de idiomas. Es por eso que Dios le reveló a Daniel, en el capítulo 9 de su libro, la profecía de las 70 semanas que se sucederían a su pueblo. ¿A quién? A su pueblo. Es decir, Jehová le dijo, esto le pasará a tu pueblo. ¿A quién se lo dijo? A Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Le dijo, a tu pueblo. Israel. Es decir, a su pueblo, o sea, a los hebreos. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo, Daniel. O sea, sobre los hebreos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Israel. Ya sabemos que las 70 semanas se refiere con toda seguridad a la gran tribulación. 9:27 del libro de Daniel dice lo siguiente, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de las ofrendas, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinada, se derrame sobre el desolador. Todo esto se refiere, ya lo dijimos, al anticristo, ¿no es cierto? Él se va a presentar, va a ganar la voluntad de la sociedad toda, trayendo una falsa paz. Va a empezar a hacer esta problemática eterna de 5.000 o 6.000 años de judíos y palestinos, que ya se está llevando a cabo, va a tener una paz, se va a presentar como el único y soberano líder, va a poner una economía donde no vas a necesitar plata, va a haber prosperidad, va a haber todo, pero vas a tener que moverte por los designios de este muchacho. ¿Quieres comprar? Tenés que tener el nombrecito, la marca de él para que te puedan vender. Esa falsa paz dura hasta la mitad, como dice aquí, y por otra semana profética, semana de 7 años, firmará el pacto de muchos y a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio de las ofrendas y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Después va a mostrar realmente lo que es. A partir de la tercera semana, de los 3 años y medio, hasta el final de los 7 años de la gran tribulación, va a mostrar el anticristo toda la forma real que es. Perverso, malo, pero mire, yo creo que va a ser poseído por el propio Satanás. Toda la ira de Satanás será descargada a través del anticristo. Va a ser de verdad tremendamente perverso, violento, sádico. Todo. Mateo 24:15 se refiere al mismo evento. Dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que le entienda, ¿a qué se refiere? Esto quiere decir, y se refiere al periodo relacionado con el pueblo de Daniel, o sea, Israel. Cuando dice allí, el que le entienda, tiene que entender que se refiere a ese lapso de tiempo de 7 años de la gran tribulación que Dios tiene con Israel. A eso se refiere cuando dice, el que le entienda. El lugar santo al que se refiere
en el versículo, es el templo edificado por los judíos durante los primeros 3 años y medio, donde empiezan, de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, donde van a reedificar el templo, van a volver a hacer sacrificios con animales perfectos, que según sabemos ya están criando aquellas vacas sin defecto, y usted lo sabe porque lo hemos leído, López. El lugar santo al que se refiere en el versículo es el templo, que edificarán los judíos durante los 3 años y medio de la gran tribulación, donde harán sacrificios. Es el lugar donde se establecerá el anticristo para ser adorado como Dios. Él se vendrá y hará la guerra a los israelitas, se hará dueño del lugar, dejará de hacer los sacrificios, basta de sacrificio, ahora me tienen que adorar a mí porque yo soy Dios, dice el anticristo, y se establece en ese templo que ellos edificarán. Durante este tiempo de la gran tribulación es cuando saldrán los 144.000, 12.000 de cada tribu, a predicar a los judíos que se encuentran dispersos por todo el mundo. Judíos evangelizando judíos. Van a ir a buscar las raíces. Judío mesiánico es aquel que tiene una descendencia judía. No es que aquí, que yo soy argentino y hablo 3 palabras en hebreo y ya me congrego en una iglesia donde se llamamos judíos mesiánicos. Judío, para un judío, usted es judío cuando usted tiene una descendencia judía. No es cualquiera. O usted es judío o usted es un perro, así lo catalogan los judíos. Usted es judío porque tiene ascendencia judía o usted es un gentil. No aceptan ellos dentro de este conglomerado del concepto de nación. Yo soy argentino, pero quiero participar de la... ¡No! Si vos no tenés ascendencia judía en tu sangre, vos no podés ser judío mesiánico. No hay manera. Durante este tiempo de la gran tribulación es cuando saldrán los 144.000, 12.000 de cada tribu, a predicar a los judíos que se encuentran dispersos por todo el mundo. Estos son los judíos mesiánicos identificados en Apocalipsis capítulo 7 y también en el capítulo 14. Cuando ellos terminen de predicar, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la gran tribulación. El que persevere hasta el fin de la gran tribulación, para los judíos, este será salvo. El que persevere hasta el fin de la gran tribulación, este será salvo. Pero es para los judíos mesiánicos, descendientes de judíos. ¿Me entiende? ¿Qué concluirá con la venida? Mientras todo esto pasa acá abajo, nosotros estamos de fiesta allá arriba. Pero cuando esto esté pasando es que nosotros estamos regresando con el Señor Jesucristo, su esposa y los ángeles. Cuando Él desciende, pone la pata en el monte de los olivos, parte el monte y se hace el valle de Josafat, que ya lo hemos también estudiado. Se concluirá con la venida en gloria del Señor Jesucristo con su iglesia y con todos sus santos. Así lo dice Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Y se afirmaron sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, huiréis de la manera que fuiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios con él y todos sus santos. Es importante identificar el mensaje, ponga atención López, es importante identificar el mensaje que estos judíos entregarán a sus hermanos dispersos por el mundo. Ellos van a predicar el Evangelio de Jesucristo, pero veamos. Los judíos mesiánicos que se salven tienen que, ya lo dijimos, lavar su sangre, aceptar a Cristo como Mesías prometido, como Redentor de la humanidad, y lavar su sangre, sus ropas en la sangre de Cristo. ¿Está claro? Es importante identificar el mensaje que estos judíos entregarán a sus hermanos dispersos por todo el mundo. Predicarán el Evangelio del reino, como dice Mateo.
Mateo 24:14, ponga atención, y serán predicados este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Se refiere al tiempo de la gran tribulación y de los judíos mesiánicos. Pregunta, ¿cómo se salvarán ellos? Por fe en Cristo. ¿Cómo se manifestará su fe en aquel momento? ¿Cómo se manifiesta su fe ahora? Usted congrega, usted ora, estudia la Biblia, viene a las reuniones, da sus diezmos, da sus ofrendas, ¿no es cierto? Cumple con todos los lineamientos que la fe le exige en este tiempo. Se vuelve perdonador, todos los días va remediando pecados que van apareciendo, va pidiendo perdón por las cosas que hizo, vive en paz con su familia, vive en paz con sus hermanos. Este es el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se manifestará la fe en ellos? Respuesta: rechazando la marca de la bestia, lo cual lleva a un solo camino, dar su vida por Cristo. Pero no es solo eso. Esto es por esto que esto termina siendo salvación por obras. Si usted tiene que ser el que persevere hasta el fin será salvo, es que ahí hay obras de por medio. Si usted tiene que rechazar la marca de la bestia en la frente o en su mano para poder ser salvo, allí hay obras de por medio. Hoy es por gracia. Ellos predicarán el Evangelio de Jesucristo, pero la manifestación de su fe será a través de las obras. Si usted no tiene obras, no va a tener vida eterna, porque si usted no tiene la obra de rechazar la marca y se marca, va al infierno. Si usted no persevera hasta el fin, usted no es salvo. Obras, hoy es gracia. Ellos predicarán entonces el Evangelio ¿de qué? El Evangelio del reino, 24:14 Mateo, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero mire lo que sigue. Debemos recordar y tener en claro que la iglesia no predica ese evangelio, nosotros predicamos el evangelio de la gracia del reino de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y hay una serie interminable que se llama el Evangelio de Cristo. Cristo es la gracia. El Evangelio que nosotros predicamos es el Evangelio de la gracia. Ellos predicarán el Evangelio del reino. Y el reino se establecerá en ellos cuando termine la gran tribulación. Y el que persevere hasta el fin de la gran tribulación, ese será salvo. Pero por obras. Usted va a tener que morir por Cristo, de lo contrario, no hay vida eterna. Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, esto no de vosotros puede ser un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, esto es nuestro. No será así cuando ellos prediquen el Evangelio a los judíos mesiánicos buscando judíos por todo el mundo. Ellos predicarán sobre las obras. El que persevere hasta el fin será salvo. Nosotros predicamos una salvación por fe en Cristo, porque aun cuando yo sea infiel, Cristo permanece fiel conmigo. Dos argumentos totalmente diferentes para predicar un mismo evangelio. Nosotros predicamos ese evangelio de Cristo, aceptándolo como Señor y lavando nuestras ropas de la sangre de Cristo con un argumento, y ellos harán aceptar a este mismo Cristo, lavar sus ropas con la misma sangre, pero con otro argumento, el argumento de las obras. Muy importante, Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa del escogido, aquellos días serán acortados. He escuchado tanta barbaridad sobre este pobre versículo. Que no van a ser días de 24 horas, sino que van a ser días más cortos. Que se van a alterar los planetas y va a volver en una nueva forma. Una cantidad de cosas. Mire qué simple que es esto.
si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿De qué habla? De la gran tribulación. Ponga atención, López. Esto significa que aunque sean días de juicio de Dios, estos no se extenderán más allá de 7 años, comparado con los 2000 o más de 2000 años que ha extendido Él, la gracia de Dios para la iglesia. La causa, repito el texto, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos es acortado. Juicio de Dios en 7 años. A nosotros nos ha dado 2000 años de gracia. ¿Fueron acortados o no fueron acortados los días? Total. Porque Dios podría decir, 2000 años de juicio, y estaba en su justa ley. Estaba en su justa ley, estaba en su justo derecho. Te di 2000 años de gracia, te doy 2000 años de juicio. Más los días serán acortados por causa de los escogidos, porque si no los acorta nadie sería salvo. Los 2000 años de gracia los reduzco a 7 años de juicio. ¿Me entiende el versículo ahora? Y si aquellos días no fuesen acortados a 7 años, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto significa que aunque sean días de juicio de Dios, estos no se extenderán más allá de 7 años, comparado con los 2000 años, por los que se ha extendido el tiempo del día de la gracia de Dios para la iglesia. La gran diferencia entre el amor por su iglesia y su pueblo escogido. Su misericordia se extendió por 2000 años para nosotros. Su juicio se lo ejecutará solo en 7. Los días serán acortados por causa de esto. Este periodo de 7 años se divide en 2 tramos de 3 años y medio. Ponga atención, López. En la primera mitad, el falso Cristo hará pacto con la nación de Israel, engañando al pueblo de Israel y al mundo entero, presentando una falsa paz, haciendo una falsa imitación del milenio, donde está todo bien, todo tenemos en común, nadie se pelea con nadie, nadie muerde a nadie, paseamos todos juntos, somos todos felices, no hay guerra. Una imitación del milenio. Haciendo una falsa imitación del milenio, presentándose como el gran líder político, económico y religioso que trae la paz al mundo. Controlará todo el mercado mundial a tal punto que nadie podrá comprar ni vender sin su autorización, a menos que se deje marcar con la marca de la bestia y el número 666, el cual es el número de hombre. Cuando haya consolidado su engaño, se mostrará con todo su odio, traicionando al pueblo de Dios y exigiendo ser adorado como Dios, como se lo mostré antes. Él creará una imagen suya, la cual todos deberán adorar. ¿Usted lo sabía eso, López? Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, se lo digo para que no le quede en duda, López, porque lo veo así como cara diciendo... No, está bonito. Apocalipsis 13, 14, y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le... Mire, escúcheme, no solamente que el muchacho va a mandar a hacer una imagen, y se le permitió infundir aliento a aquella imagen de la bestia. Ese monumento que él va a hacer para que lo adoren, va a tomar vida. Versículo 15, 13, Apocalipsis 13, 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese la marca en la mano derecha o en la frente. ¿Quiénes van a hacer esto? Los que se resistan a adorar a aquel bicho. La misma imagen te va a decir, ese no me adoró, mátamelo, agárramelo a ese. Ahí está diciendo, léalo. Y así, mire,
15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 18. He aquí sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. No tengo tiempo para explicarle, pero el número de hombre ya en algún momento que nos crucemos ya se lo digo. Este es el tiempo identificado en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 en adelante. Versículo 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a la vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos 42 meses corresponden a 3 años y medio, lo mismo que 1260 días. Es la misma cosa. 3 años y medio, 1260 días. Y después le voy a mostrar otra manera de identificar el mismo suceso. Estos 42 meses corresponden a 3 años y medio, lo mismo que 1260 días, considerando el año profético de a los 360 grados de la circunferencia. Esto corresponde exactamente con lo profetizado en Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3 y capítulo 12, versículo 14. Leo uno solo porque no tengo tiempo. 12:14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, y su lugar es donde sustentaba por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Usted interpretó eso, López? No, un tiempo es un año. Un tiempo es un año. Tiempos, plural, 2 años. Y medio tiempo, medio año. Sumemos 1 más 2, 3, más medio, 3 años y medio. Quiere decir lo mismo que decir 1260 días. O sea, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que 3 años y medio, que es lo mismo que 1260 días. Esto es claro en 12:6, que corresponde a 1260 días, que corresponde también a 3 años y medio. La misma referencia la encontramos también en Daniel, capítulo 12, versículo 7, donde dice, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de tiempo, y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Allí usted tiene lo mismo, refiriéndose al mismo hecho de la gran tribulación, de la boca de Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo. 1 más 2 son 3, más medio, 3 años y medio. La suma de estos nos deja muy en claro que la gran tribulación durará 7 años, dividida en 2 lapsos de tiempo, en donde claramente Dios trabajará y tratará con todo su pueblo a través del sufrimiento que provocará desastres naturales, el anticristo en todo su furor, la persecución de los cristianos, que serán degollados, que morirán de hambre, que serán perseguidos de todas las maneras posibles, en donde aparentemente los judíos mesiánicos podrán alcanzar la salvación a través de morir por Cristo. ¿Cómo manifestarán su fe? No dejándose marcar, o muriendo de hambre, o ser guillotinados por causa de su fe, salvación por obra. Y donde aparentemente queda muy en claro
que aquellos gentiles que no sean capaces de reconocer a la iglesia, reconocer a Cristo como Señor de la iglesia, y que no sean capaces de entrar dentro del rapto de la iglesia, simplemente no tienen más salvación los gentiles. Tengo mucho más, pero ya me acaban de hacer señas. Durísimo, pastor. Dios preparó un lugar en el desierto para que su remanente de los judíos pueda ir hasta allí, y esto aparentemente se refiere a Petra, pero no se lo puedo contar ahora. La Nuni ya me dijo, basta. Así que judío mesiánico es el que tiene sangre judía. El que su abuelo, su tataranelo, su bisabuelo, su abuelo fue judío, ese tiene ascendencia. Esto no es soy judío mesiano porque me encantan los versículos en hebreo. Somos gentiles, lavados por la sangre de Cristo. Hermanos míos, esto me pareció importante porque esto debería mostrarnos que debemos asegurar cada día más nuestra salvación, porque no van a salir gentiles salvados de la gran tribulación. Si no aprovechas la iglesia y el día de gracia de la iglesia, hermano mío, estás destinado a ir al infierno aparentemente. Espero que esto les sirva, espero que les haya gustado, espero haberlos dejado chascones, como dice mi amada amiga, y que el Señor los bendiga mucho.